Buenos días a todos y todas ustedes. Yo tuve el gusto de dar precisamente esta materia de Fe y Mundo Contemporáneo durante un año que estuve con ustedes en la Universidad La Salle de Saltillo. En mi experiencia en Japón, los años que estuve por allá, yo fui en aquellos tiempos, estoy hablando de los 80s, fui como misionero en un país donde el cristianismo es una minoría. Y en aquellos tiempos todavía se pensaba que el misionero, porque así siempre se ha definido desde hace muchos años, es la persona cuyo objetivo principal es el anuncio del evangelio entre aquellos que no creen. En nuestras culturas predominantemente cristianas existe la tendencia, porque así nos han enseñado, de que nuestra religión es la única y verdadera religión. Había una frase que se utilizaba también hace muchos años que decía, fuera de la iglesia no hay salvación. Y la idea es convertir al otro, es que el otro adopte mis creencias como propias. Sin embargo, los tiempos han cambiado y voy a decir gracias a Dios. En Japón el cristianismo es una minoría. Solo el 0.4% de la población total es cristiana. Cuando digo cristiano me refiero a cristianos y católicos juntos. 0.4%, hablando en números redondos, en el tiempo que yo estuve ahí, el número de habitantes del país era de 100 millones. Quiere decir que solamente aproximadamente 400,000 personas eran cristianos o católicos. Y entre esos 400,000 había un buen número de extranjeros. Esta estadística no cambia, ni ha cambiado en muchos siglos. Y voy a hablar de casi 500 años desde que San Francisco Javier llegó a evangelizar al Japón. Es una estadística que no cambia, no aumenta, no disminuye. ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo siempre me hacía cada año que presentaban las estadísticas. ¿Acaso ha fracasado la evangelización en Japón? San Francisco Javier dicen que comentó alguna vez, y es muy apócrifo, de que el japonés era un idioma inventado por el diablo, porque es tan difícil y con ese idioma tan difícil iba a ser muy difícil o prácticamente imposible evangelizar al Japón. Eso se lo atribuyen a San Francisco Javier, yo lo tomaba como broma. Pero ¿ha fracasado la evangelización? Siempre es la pregunta. Mucha gente dice que sí. Y dicen es un país sumamente desarrollado, es una ciudad perfecta, no hay nada que corregir. Pero yo pienso que no ha fracasado, sino al contrario, es un gran éxito. La evangelización en Japón es un gran éxito. Y voy a comentar por qué lo considero un gran éxito. Porque las personas tienen en alto valor el cristianismo en Japón. La Biblia es el bestseller, el libro más vendido todos los años en el país porque la gente lo lee. Yo trabajé en una escuela lasallista, en una institución lasallista, y me enorgullezco de decir que muchos o algunos de nuestros exalumnos eran sacerdotes budistas, eran sacerdotes shintoístas, había 2 sacerdotes católicos. Un gran porcentaje de los graduados fueron a estudiar medicina, son de los mejores médicos que hay en el país, pero con los valores cristianos que han aprendido precisamente dentro de la evangelización, que así le voy a llamar. La razón es que ellos descubrieron a Dios en nosotros. ¿Qué efecto ha tenido esto en mi vida? O sea, la evangelización no se predica con la palabra, es el ejemplo y es el testimonio. Y ellos encontraron a Dios y por eso hicieron algo diferente en sus vidas. ¿Qué efecto ha tenido en mi vida? ¿Cómo ha influido la cultura budista en mi vida? Porque así como mi vida ha influido en la vida de otros, su vida ha influido en la mía. Fui a convertir y resulta que el convertido fui yo.
Durante todo este tiempo que estuve allá, cambió mi vida, mi forma de pensar, mi forma de creer y mi fe. No quiere decir que cambié mi fe católica. Descubrí que Dios es Dios, quizá con diferentes nombres, y vamos a llamarlo Yahvé, Jehová, Alá, Amaterasu, Buda, Kamisama. Al fin del camino es Dios. Es el mismo Dios con nosotros. Esa manera de introducción. Muchas gracias. Gracias, qué hermoso. A continuación, de la Universidad de Belén, el hermano Alejandro González nos comparte sobre su experiencia compartiendo con comunidades mayormente judaicas. Buenos días. El hermano Alejandro ayer me avisó que probablemente si fallaba el internet o algo, le ayudara a compartir. Entonces, yo estoy en Tijuana, soy el hermano Andrés, y voy a presentar en lo que llega, porque me parece que no ha llegado, la presentación que él me pasó con algunas ideas de las que él me comentó. Muchas gracias. De nada. Muy bien, me parece que ahí se ve ya la presentación. Él comparte alguna información sobre el judaísmo, aunque propiamente él convive y trabaja con palestinos, que ojalá se alcance a conectar y nos explique a mayor detalle las diferencias culturales y religiosas, pero hablando del judaísmo, se refiere concretamente tanto a una religión como a una tradición, una cultura y una identidad multirracial. Los judíos significa todo esto. Es una religión que fue fundada, atribuida a Abraham de Ur de los Caldeos, aproximadamente en el año 1800 antes de Cristo. Su libro sagrado es la Tanaj, la Torá, y es la más antigua y más pequeña de las religiones abrahámicas. Sí, nomás me confirman si se alcanza a ver toda la presentación. Ya no se ve completo, lo de los 14.3 millones. Ok. Ahí va de nuevo. Andrés, disculpa, ya está con nosotros Alejandro. Ah, ok. Muy bien. Qué bueno. Gracias, Jonmar. Adelante, Alejandro. ¿Quieres que siga yo presentando? Tú nomás. Sí, Ok. sí, porque yo estoy nomás del celular. Espérame. Sí. Listo. Gracias. Perdón, déjame regreso. Judaísmo. Es lo que ya comenté. Sí, perfecto. Muchas gracias. ¿Puedes irte a la siguiente? Sí, a la siguiente, por favor. Disculpen la tardanza a todos, pero el tráfico en Jerusalén es cosa aparte y acabo de llegar del aeropuerto. De hecho, estoy atorado en Jerusalén, no he llegado a Belén, que es mi casa. Pero bueno, nuestra aportación en este contexto. En Tierra Santa, los hermanos de la Salle estamos desde 1873 y tenemos 5 instituciones distintas. Los Collèges de Frères en Jerusalén, 2, en Newgate y Bet Hanina, el Collège Saint Joseph en Jaffa, el Collège de Frères en Belén y la Universidad de Belén. De estas 5 instituciones, solamente una, el Colegio San José de Jaffa, tiene población estudiantil y profesorado judío. Todas las demás, las otras 4 instituciones, son instituciones que atienden a población palestina. Están abiertas, por supuesto, si algún judío quisiera venir a nuestras instituciones, pero generalmente no lo hacen. Generalmente prefieren estar en instituciones propiamente judías. Sin embargo, en Jaffa sí se da esa mezcla de las 3 religiones, alumnado cristiano, musulmán y judío, y también profesorado. Tienen clases de educación en la fe, por supuesto, es un colegio religioso, pero las clases de educación en la fe aquí en Tierra Santa se dan por separado.
Es decir, los cristianos tienen su propia clase, los judíos tienen su propia clase y los musulmanes también. Yo en particular participo además en un grupo de diálogo interreligioso judío-cristiano que se llama Rainbow Group y que se realiza cada mes. Pasa a la siguiente, Andrés, por favor. Creo que nuestra aportación de estar en este contexto es, para empezar, el testimonio de estar con el otro, con el palestino, que es una población a la que gran parte de la población judía no entiende o se siente alejada o se siente amenazada por. Entonces, el hecho de estar con ellos es muy significativo. A nosotros nos preguntan todo el tiempo en el aeropuerto, ¿y por qué trabaja en Belén? ¿Sí? O sea, ¿por qué trabaja con los palestinos? Ese tipo de conversaciones se dan todo el tiempo en los checkpoints militares, en los aeropuertos. Entonces, el hecho de que estemos, de que una institución internacional como la nuestra esté tan comprometida con el pueblo palestino, creo que es un mensaje no solo para el pueblo palestino, sino también para el pueblo judío. Además, en la universidad, bueno, tenemos una labor de concientización, de vinculación, cosa que no es fácil hacer porque hay muchos bloqueos de ambos lados en contra de lo que se considera normalización de la situación de ocupación. Y en la universidad se enseña el hebreo moderno, que no es el hebreo de la Biblia, es un idioma diseñado, inventado en el siglo XX, a partir de lo poco que se sabía todavía del hebreo antiguo y con influencias de otras lenguas. Pero este hebreo moderno sí lo enseñamos en la universidad para los alumnos que desean aprenderlo. Para muchos, más del 50% de nuestros alumnos viven en Jerusalén, entonces es necesario para su vida diaria. Me parece que hasta ahí, bueno, y nada más quería mostrarles para terminar con esta intervención. Este es un periódico mural de nuestro colegio de Jaffa. Entonces, si se dan cuenta, el letrero principal dice las fiestas de la primavera. Y del lado derecho del lado izquierdo para nosotros tenemos la Pascua cristiana, y después en el centro dice el Ramadán, y en la parte de arriba la Pascua judía. Este es un periódico mural de un colegio lasallista, de el colegio lasallista, en donde están los 3 grupos religiosos aquí en la Tierra Santa. Muchas gracias. Gracias, hermano, del gran esfuerzo que está haciendo, lo apreciamos de verdad. A continuación, desde el Colegio Obregón, el hermano Yanis nos comparte sus experiencias con migrantes y refugiados del mundo en tierras españolas. Buenos días a todos. Espero que se me escuche bien. Solo sé si me pueden confirmar eso. Todo bien. Que tengo una red un poco inestable. Bueno, al menos es lo que me dice el Zoom. Pues sí, la parte que me gustaría compartir con ustedes fue mi tiempo que estuve en España. Especialmente la diferencia que encuentro y que me gustaría señalar es que lo que se compartirá aquí será cuando uno como cristiano se ve inmerso en contextos de otra mayoría religiosa, es decir, lo que ha compartido el hermano Pepe, lo que ha compartido el hermano Alejandro, tiene esa noción de uno como cristiano meterse en la cultura de otra persona y desde ahí en su espiritualidad. Sin embargo, en mi caso es un tanto diferente, porque a mí me tocó estar en una población que desde las migraciones se les llama población de destino. Entonces era cómo recibir a personas que tienen una religión diferente. Y en este caso ya uno se sitúa desde la mayoría religiosa, cómo acoger o cómo acompañar los procesos de una minoría religiosa que se inserta y se integra a una población nueva. Esto cargado de muchísimas cuestiones que habría que analizar también, no solamente lo religioso, lo espiritual, sino también lo cultural e incluso lo histórico. Son naciones que por mucho tiempo han sido explotadas por Europa. Entonces, al llegar a tierras europeas, pues todas estas ideas coloniales y todo esto, pues resurge y se reactiva. Entonces, yo estuve compartiendo simplemente como docente y acompañante a migrantes, especialmente de Marruecos. Ahora en América Latina se está dando apenas este fenómeno, pero en Europa ya tiene tiempo. Lo que allá se ha denominado los MENAs, es un acrónimo que es menores extranjeros no acompañados. Entonces,
además de la condición de extranjero, también se agrega la condición de menor y que comienza un viaje migratorio. Y cómo llega a Europa. Y en este caso solo contar una idea breve para no pasarme del tiempo. Yo recuerdo mucho que había temas que podíamos tocar o no podíamos tocar con los muchachos, es decir, temas que uno sentía que eran delicados. Entre los temas que eran más chuscos o que podrían conectar mejor entre españoles y marroquíes y africanos de África sahariana, era el tema del jamón. En España algo muy común es el comer productos de cerdo. Es el jamón que aquí le conocemos como jamón serrano, el chorizo y todo eso. Entonces, para los musulmanes, pues siempre era la forma de, yo no puedo comer jamón, yo no puedo comer jalufo, el jalufo no se puede, jalufo no se puede. Y entonces, pues, o sea, era una cosa como que en la que empatizábamos, porque mientras que en España era algo súper importante a nivel cultural, pues en Marruecos era una prohibición de corte religioso. Entonces, yo me acuerdo que en algún momento que llegué a hacer el clic y comprender que esta prohibición religiosa, o que al menos nosotros llamábamos como una prohibición religiosa, porque claro, es que el cerdo no puede comer cerdo, porque entonces tiene tantos mandamientos, resultaba ser que se había convertido en una cuestión más bien cultural. Y entonces ya había muchachos que a lo mejor no seguían todos los preceptos religiosos del Islam, pero culturalmente no les gustaba el jamón. O sea, era como si yo fuera a otro país y me dicen, es que aquí se come, o la gente que viene a México, es que aquí no pica, la típica mentira mexicana, ¿verdad? No pica, no pica. Y llegan a México y resulta ser que pica muchísimo la comida. Algo similar pasaba con los marroquíes estando en España. Entonces, la invitación sería a no folclorizar ni culturizar a la gente de otras religiones. A veces pensamos que por ser de otra religión son solo y exclusivamente esa religión, o sea, son solamente musulmanes, son solamente que siguen el Ramadán o solamente no pueden comer jamón por esta razón. No, también puede ser que sean tan diversos como nosotros. Somos católicos y a lo mejor más de alguno habrá comido un viernes de Cuaresma carne y no va a dejar de ser menos católico ni va a dejar de vivir menos su espiritualidad. Entonces, esa sería la invitación y la pequeña introducción que yo hago de mi trabajo. Muchas gracias a la ULI. A continuación, el hermano Andrés Porras comparte con nosotros su experiencia con personas que profesan la fe islámica. Buenos días. Yo tuve la bendición de vivir 5 años en Líbano, del 2015 al 2020. Ahí conocí a muchas personas de las que guardo pues muy grato recuerdo, una amistad y un cariño muy grande con libaneses y extranjeros que conocí en Líbano. 2 de ellos están ahorita conectados. Guillermo, el hermano Guillermo, que es español y está ahorita en el proyecto Fratelli, aquí está conectado. Y Lara Hamdan también, que es libanesa musulmana, pero vive en Francia. No sé si ahorita está conectando desde Francia, desde el Líbano. Entonces los invité, aquí están presentes. Y parte de lo que yo quiero compartirles, pues surge de esto, de una relación, como lo han comentado previamente, muy humana, que yo encontré con personas de otras religiones, de otras culturas, que a mí me ayudaron mucho a diluir estructuras mentales que a lo mejor por mi cultura o por la burbuja en la que crecí, mexicana, no conocía o me había yo estructurado, ¿no? Entonces, lo primero para mí muy admirable de convivir con personas musulmanas fue la profunda fe que tienen en seguir sus preceptos de oración y de ayuno. Por ejemplo, el Ramadán, que es el mes santo de los musulmanes y en el cual nos encontramos ahorita en este mes precisamente. Una de las características es que ayunan todo el día, sea donde sea que estés en el mundo, desde que
sale el sol desde la primera luz del día hasta que se mete. No pueden, no solo no comer nada, sino no beber, o sea que sus labios no pueden tocar nada de agua ni siquiera. Y en mi experiencia, así fueran niños, jóvenes o mujeres o hombres grandes, era una vivencia profunda desde la fe, pero también muy exigente y muy firme de esto. Por ejemplo, yo me acuerdo que algo que me marcó mucho también, un hermano lasallista libanés en Ramadán, me acuerdo que me decía que él normalmente no tenía en su oficina, era director de un colegio, tenía chocolates para cuando llegaran niños o visitas y les ofrecía. Y me decía que él en Cuaresma, también los cristianos, pues sí, suelen llevar el ayuno también muy firmemente, pero él ayunaba no solo en Cuaresma, sino en Ramadán también. Es decir, él siendo hermano lasallista, cristiano, libanés, quitaba los chocolates de su oficina también durante el Ramadán, no solo para él no comerlos, sino para no antojar a los musulmanes que llegaban a su oficina. Esto así me impactó muchísimo, ¿no? O sea, también como que me cambió totalmente la perspectiva de la cuestión religiosa en cuanto a límites, estructuras. Y otra experiencia que me sucedió también muy al inicio, uno de los maestros que trabajaba con nosotros en el proyecto Fratelli, amigo mío, Ali, musulmán, estábamos, me acuerdo, en Ramadán y pues el horario había ocurrido, entonces los hermanos y la comunidad nos íbamos a comer y en ese mes pues los maestros musulmanes pues no comían, seguían haciendo cosas o descansaban un rato. Yo me acuerdo que estábamos comiendo en el comedor y pasó Ali por afuera en el pasillo y yo le dije provecho, sahten en árabe. Y una maestra que pues ya tenía confianza conmigo me dijo, hermano, no hagas eso, no digas eso, así como que hasta un poco ofendida se sintió ella como maestra cristiana de que yo estuviera bromeando con el ayuno musulmán. Y eso claro que pues fue también una lección, ¿no? Que me dio una maestra cristiana y ante el ayuno de un compañero mío musulmán. Y algo que muy al inicio mío de mi experiencia en Líbano me llama mucho la atención es cómo ellos tienen como lo que nosotros sería un rosario, que ahorita a lo mejor Lara me podría corregir si me equivoco. Normalmente son las cuentas que ellos utilizan para decir los nombres de Alá y es como, o de Dios, y es como una forma de continuamente, o sea, lo traen en la mano mucha gente, muchos hombres, mujeres, lo traen así, o sea, todo el día, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y eso también me impactó mucho, o sea, como pues que puede que no siempre sea conscientemente estar haciendo una oración, pero al menos es un objeto religioso que tienen muy presente. Y la tercera cosa sería la profunda devoción a la Virgen María. Yo me hice mucho más mariano estando en Líbano, gracias también a los musulmanes, ir a los santuarios marianos, a la Virgen de Jarisa, una estatua muy bonita, y encontrar que la mitad de las mujeres que iban ahí eran musulmanas con velo a hacer oración, o sea, hacer oración a María también es algo que de entrada, a quien no conoce puede confundir, pero cuando te metes a investigar, descubres pues una relación muy profunda entre las dos religiones. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, hermano. A continuación, para cerrar este bloque, tenemos la participación del hermano John Mark Sánchez, que nos platica sobre su experiencia en las comunidades amazónicas de Colombia. Hola, un gusto y una gran alegría estar con ustedes acá, también compartiendo esta experiencia misionera en tierras amazónicas. Parto quizás un poco también del deseo y las invitaciones que nos hace el Papa Francisco de cómo reconocer, a estos pueblos originarios, a estos pueblos indígenas que forman una gran riqueza para la humanidad, así lo define, ¿no? Los pueblos originarios o los pueblos indígenas en este contexto amazónico es un pueblo que ha heredado mucha práctica cultural y formas únicas de relacionarse con la gente y relacionarse también con el medio ambiente. Me atrevo a afirmar que parte
de la frase que el Papa Francisco utiliza en la Laudato Si, de que todo está conectado o interconectado, parte también de toda esta experiencia de los pueblos indígenas que nos dejan como enseñanza. La espiritualidad de estos pueblos es muy rica y está llena de muchos símbolos y ritos. Todas estas expresiones les llevan a ellos a conectarse con el todo, a ver a un Dios presente en el todo. Es una manera muy única, muy simple de poder vivir ese tipo de espiritualidad. Creo que es una invitación para nosotros en el mundo de hoy vivir desde ese mensaje también simple, desde ese estilo de vida donde tal vez lo del mañana hoy no importa, cada día tiene su propio afán. Es algo que va nutriendo la fe de este pueblo, que va nutriendo la experiencia de cada uno de ellos. En lo personal, así como ha comentado el hermano José Antonio del Cos, creo que el ser misionero, gracias a Dios, hoy en día ha cambiado un poco la perspectiva, ¿no? Ya no somos los colonizadores o los que vamos a evangelizar. Salimos nosotros también evangelizados, nosotros con todo lo que vivimos junto a ellos y parte de toda la experiencia. Mi fe se ha profundizado aún más, se ha fortalecido, también incorporando estos elementos culturales, porque poco a poco también ellos van haciendo que uno se enamore, que uno reconozca toda la vida, no solamente la cultura, la religión, la espiritualidad, la tradición, sino la vida que ellos mismos llevan. Es reconocer a un Dios creador, ¿sí? Un Dios que está en todo lo que nos rodea, sobre todo pensando en un contexto amazónico, pensar en una selva abundante, en un río inmenso, con todos sus ciclos de sequía, de crecidas, pensar también en animales exóticos, salvajes, feroces, pero también aquellos que contagian una gran presencia de Dios. Todo eso nos lleva a pensar o a conectarnos con todo lo que existe en este mundo y cómo promover también una religión que sea más humana, más relacional. Estos pueblos tradicionales o pueblos originarios son pueblos que acogen a aquel que quiere ser su amigo, no el colonizador, no el que los va a maltratar, no el que los discrimina. Son pueblos que nos llenan de mucha alegría al ver que reciben con gran gusto a todas las personas que vienen a aprender de ellos primero, no a que les lleven un aprendizaje, un conocimiento, que vayan a aprender de ellos y también que sean parte de ellos. A mí me encanta que me digan que yo soy hermano de ellos, y no hermano por ser religioso, sino porque vivo también con ellos todos estos ritos, toda esta espiritualidad. El hecho de utilizar la propia pintura corporal, el estar presente en sus fiestas tradicionales, el danzar con ellos a sus ritmos, en sus estilos, con sus instrumentos musicales, es una experiencia que enriquece muchísimo y que de verdad va fortaleciendo la experiencia de fe de cada uno, tanto de ellos como la mía propia. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos. Qué interesante esta amplitud para nosotros introducirnos un poco en sus experiencias. Como lasallistas, somos una institución con más de 300 años de recorrido. Tenemos presencia en 80 países, con más de 1000 centros educativos, 60 universidades, más de 1 millón de alumnos. Sin duda, esta presencia, sobre todo la permanencia de nuestras instituciones en todo el mundo, requiere de un honesto y profundo ejercicio de respeto y de inclusión, de lo que nuestros invitados nos han dado un ejemplo. A continuación, cada uno de nuestros invitados compartirá con nosotros en 5 minutos, si es posible, lo más significativo que han aprendido en estas experiencias de fe intercultural y diversa, siguiendo las huellas de una espiritualidad sin fronteras, más allá de la religiosidad. Iniciamos con Pepe del Cos. Adelante. Gracias. ¿Eres tú, Sandra? Discúlpame. Sí, soy yo, querido. ¿Cómo estás? Perdón, trataba de reconocer.
Y yo a mi edad ya, pues, esa mujer tan elegante y tan guapa. Muchas gracias, Sandra. 5 minutos. Perdona a toda la audiencia. Es que es maestra mía también. En esta segunda parte quisiera hablar algo así, muy breve, sobre el budismo. El budismo que muchas personas o muchos estudiosos piensan que no es una religión, sino una filosofía. Hay muchas ideas al respecto. Otros piensan que es una religión con una filosofía o que es una religión o una filosofía con un estilo de vida. Yo no quiero entrar en esas profundidades porque el budismo, en el caso de Japón, es una cultura predominantemente budista. La cultura, la sociedad está basada en los principios budistas. Sin embargo, cuando tú conoces a los japoneses contemporáneos y les preguntas cuál es su religión, porque a veces sucede eso, te dicen que no tienen ninguna religión. Hay un gran porcentaje de personas que te dicen que no tienen ninguna religión. Sin embargo, vibran con los valores budistas, y decir valores budistas son valores universales que tenemos también en los valores cristianos. Prácticamente son iguales. Aunque no tengan religión, en Japón, por la experiencia que yo tuve, son personas muy espirituales. Y la gente siempre me preguntaba, ¿cómo puedes decir que son espirituales si Japón tiene fama de ser un país muy pragmático? Pues no es cierto, es una imagen que se ha dado al mundo. Las personas son muy espirituales en general, pero con esto quiero hacer una diferencia sobre la religiosidad y sobre la espiritualidad. La religiosidad se adhiere a una religión, a una doctrina, a un código de conducta ética, tiene rituales, tiene ceremonias. Y la espiritualidad no necesariamente perteneces a una religión organizada, no tiene jerarquías. Es la persona espiritual que tiene conciencia de un poder superior. En Japón existen muchas religiones. Por ejemplo, el budismo tuvo mucha influencia un poco antes de la Edad Media, y para contrarrestarlo aparece el shintoísmo, que viene siendo la religión oficial de Japón, cuyo sacerdote pontífice, por así decirlo, es el emperador. Y se hizo una amalgama del budismo con el shintoísmo, y también tiene mucho de cristianismo. Pero es la conciencia de que hay un ser superior, que no le quieren llamar Dios, simplemente hay algo superior. Y por ello, existe una relación de armonía con la naturaleza, existe una relación de armonía con las personas, existe una relación de armonía con las cosas, con los objetos, existe una relación de paz, existe una relación de tranquilidad, y existe un gran respeto a la vida. Y verdaderamente existe un gran respeto a la vida. Y decir respeto a la vida es a las plantas, a los animales, al ser humano, todo aquello que tiene vida. Es un respeto de veras de llamar mucho la atención. Y entras tú en ese mundo, es muy, no sé cómo definirlo, pero empiezas tú a vibrar con esos valores, porque yo lo viví con toda la gente que trabajé, la gran armonía que existe. Es evitar el conflicto, y no es por evitarlo, sino evitar que el conflicto vaya a romper nuestras relaciones con lo otro. Y con esto también yo quiero agregar, cuando hablamos de otras religiones o de otras personas con otra fe, utilizamos mucho nosotros la palabra tolerancia. O sea, la Iglesia Católica tiene que ser tolerante. Y incluso lo usamos también en nuestras instituciones educativas, la tolerancia.
Pero la tolerancia es una palabra que a mí siempre me ha molestado porque no es lo que pretende ser. Hay una diferencia entre tolerancia y respeto. Tolerancia implica soportar, aguantar. Acepto lo que tú dices, pero no estoy de acuerdo. Te voy a aguantar. Y esa es la forma como yo veo tolerancia, pero el respeto es un proceso de entendimiento más completo de que cuando somos tolerantes. Es el proceso de pensar el hecho de que tú pienses diferente a mí o el hecho de que tú seas diferente a mí no necesariamente significa que tú estás mal. Tú estás tan bien como yo estoy. Y esto también ahorita es muy importante en nuestra sociedad dentro de nuestras relaciones humanas. No es la tolerancia del otro, es el respeto. Tú estás en lo correcto, yo también, pero voy a hacer un proceso, o sea, voy a vivir un proceso para entender lo que tú eres, para aceptar lo que tú eres. No te voy a cambiar en absoluto. Y vuelvo a insistir aquí en lo que es la armonía. Yo, en la experiencia que tengo, en el tiempo que estuve allá, fui directivo muchos años. La armonía entre el equipo de trabajo, la ecuanimidad, la importancia que se le da al ser humano. Es una institución educativa. Cuando había alguna falta, vamos a decir grave, que teníamos reuniones, alguna falta grave de algún estudiante y teníamos reuniones, era todo el staff para analizar el problema, para ponernos en el lugar de la persona que cometió esa falta, para tratar de respetar, tratar de comprender. Y eran horas larguísimas. Y el principal objetivo era proteger a esa persona. ¿De qué manera lo podemos proteger? Y siendo una escuela católica, se sentían muy a gusto con nuestra manera de ser igualmente. Es proteger y es perdonar. Esa es una de las cosas que nos reconocen mucho a los cristianos en una sociedad donde somos minoría. Y lo escuché directamente de un alumno cuando me decía, ustedes, los hermanos en este caso, son diferentes a los demás. Y yo decía, ¿por qué somos diferentes? Y él decía, porque ustedes sí saben perdonar. No es el perdón de palabra. Cuando tú perdonas, tampoco vas a olvidar la falta que se hizo, pero cuando tú perdonas, tu actitud hacia esa persona es una actitud de aceptación. Tu actitud hacia esa persona es no guardar sentimientos negativos. Y no guardar sentimientos negativos quiere decir, no vas a buscar la forma de vengarte o de desquitarte de aquello que a lo mejor fue una ofensa contra ti. O sea, existe el perdón y eso les llamaba mucho la atención. Pero la ecuanimidad, que es conservar el equilibrio emocional cuando tú estás tratando de hacer un juicio, cuando tú estás tratando de evaluar algo. Es mantener el equilibrio, es no te puedes enojar, porque desde el momento que te enojas, perdiste terreno. Ya no serás capaz de hacer un juicio correcto, porque va a entrar la emoción. Y otra cualidad que yo veo mucho en el budismo es la humildad. Y la humildad es una cualidad que necesitamos actualmente en nuestra sociedad. Es reconocer que uno no lo sabe todo. Es reconocer que uno
no tiene la verdad completa. La humildad es reconocer que el otro es igual a mí. La humildad es saberte relacionar con los demás. Que los demás te aprecien y vean lo que tú eres por tu forma de ser, por tu forma de relacionarte, por tu forma de hacer a la otra persona significativa en tu vida. Yo regresé a México hace ya casi 5 años y los hermanos que me conocen, con los que he vivido en comunidad, se ríen de mí y a veces se burlan porque hago amistad con cualquier persona. En la fila, haciendo cola para pagar en la caja del supermercado, con el conductor del taxi que me lleva. Nos bajamos y les platico la vida de ellos. Le digo, fíjate que el señor está casado y tiene tantos hijos y ya tiene nietos, etcétera, etcétera. Y siempre se ríen de mí. Dicen, ¿por qué tienes que sacar toda esa información? Digo, no es que quiera sacar yo la información, es que hace significativa a la otra persona por interesarte por su vida, por interesarte sobre sus sufrimientos, sobre sus sueños. Y eso es parte también de la humildad. A mí no me importa si la otra persona, no ves tú una clase social o una diferencia, es tu igual. Y eso, honestamente, sí lo aprendí aquí también, pero lo aprendí más en Japón y lo profundicé mucho. La persona vale por ser persona, no por lo que es. Y sin embargo, en México vivimos en una sociedad, honestamente, muy escolarizada. La persona vale por el título. No sé si se han dado cuenta que siempre existe un título universitario. Todo mundo en México es licenciado. Yo sonrío ante eso. ¿Por qué tienes que poner un título antes de tu nombre? ¿Es eso lo que te da identidad? ¿O es tu nombre? ¿Es lo que tú realmente eres? Y quiero terminar con lo que me dijo una persona también. Fui a entregar un paquete y fue en Japón. Y la señorita me dice al final, ¿y usted qué es? Y claro que lo tomo yo a broma, el sentido de humor nuestro no es muy gracioso en Asia porque no lo entienden. Así como el humor de ellos no lo entiendes hasta que empiezas a hablar el idioma. Pero la señorita me decía, ¿y usted qué es? Y yo decía, soy un ser humano. No, pero ¿usted qué es? Yo, soy un maestro de escuela. Sí, pero ¿es usted pastor cristiano? Y ahí solté yo la risa. Le digo, ¿por qué? O sea, ¿qué me ve? Porque honestamente ustedes me están viendo ahorita en pantalla. La gente piensa que soy sacerdote, que soy cura, y a donde yo voy me dicen padre, y por más que les digo que no soy padre, no me entienden. Pero la señorita esta me decía, ¿es usted pastor? Y yo le decía, ¿por qué me dices eso? ¿Qué es lo que viste en mí que te hace pensar que soy un pastor? Dice, es que es el primer cliente que viene aquí que se interesa por mí, que llegó y me saludó y me dijo que me veía muy cansada, que se había estado trabajando todo el día. Me admiró por lo que yo estoy haciendo, se interesó por mí, me hizo significativa, me hizo sentir que somos, voy a usar la palabra, hermanos. Y para mí eso dejó marcada mi vida. Y es algo que yo trato de vivir en mis relaciones con los demás. Recuerden ustedes también, es muy importante conservar la armonía, conservar la ecuanimidad, no exaltarse, conservar el equilibrio y conservar la humildad. Incluso es en tu forma de ser, en tu forma de conducirte, pero incluso la humildad en tu forma de vestir, la humildad en tu forma de vivir. O sea, sé o seamos lo que realmente somos y no tratemos de dejarnos llevar por situaciones sociales que hasta cierto punto existe la manipulación. Yo quiero terminar con eso. Es muy importante en el budismo la armonía, la paz, la ecuanimidad y la humildad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pepe. Qué gusto es escucharte. A continuación, tenemos la participación de Alejandro González, del hermano Alejandro González, que nos comparte lo más significativo de su compartir con personas de fe judaica. Tenemos 5 minutos. Gracias. Lo primero que quisiera mencionar de la experiencia de compartir con personas de fe judía es la centralidad de la palabra, el respeto que le tienen a la palabra de Dios, la manera en que tratan los rollos, la manera en la que ponen a la entrada de sus casas, a la entrada de cada habitación, incluso en el aeropuerto. Cuando llegas al aeropuerto en Tel Aviv, lo primero que te encuentras al final del túnel que te lleva del avión al edificio del aeropuerto va a ser un rollo de la escritura que está encerrado en un pequeño contenedor y atornillado a la pared a un lado. En cada dintel de puerta que vayas a cruzar te vas a encontrar con ese rollo de la palabra y sirve para que lo toques y te pongas en presencia de Dios y te des cuenta de que esa palabra hace a Dios presente. Son definitivamente la religión de la palabra, la comunidad religiosa que se construye en torno a la palabra. Cuando se ponen sus galas religiosas más extravagantes, digamos, las filacterias en los brazos y en la cabeza, también tienen pequeños rollos con pasajes de la escritura dentro de pequeñas cajitas o de contenedores. Entonces, definitivamente la palabra es para ellos sumamente importante. La meditan, la disfrutan, la respetan, le guardan una enorme veneración, la reemplazan por números y la cuentan y luego le buscan nuevas interpretaciones por los números. Entonces, esa centralidad llama muchísimo la atención. Por otro lado, son un pueblo que valora la tradición enormemente. Son un pueblo que ha sufrido muchas persecuciones a lo largo de la historia, que le ha ido muy mal en muchos momentos a lo largo de la historia, y por eso han desarrollado una conciencia muy clara de lo valioso que es lo nuestro, la tradición familiar, la tradición religiosa, las cosas que hacían los abuelos y los antepasados. El día de hoy en realidad, porque ustedes saben que en el calendario judío los días comienzan al atardecer. Entonces, en este momento, en cuanto se oculte el sol, será para Jerusalén ya el día jueves y será el día en que se conmemora el holocausto. Entonces, a las 10 de la mañana van a sonar todas las alarmas antimisiles de la ciudad al mismo tiempo y la ciudad se va a paralizar durante un minuto completo. La gente en las avenidas tan llenas de tráfico como se las puedan imaginar, se van a detener todos en el sitio en donde estén cuando suene la alarma, se van a orillar, se van a detener, se van a bajar del carro y van a guardar un minuto de silencio en actitud de respeto a todos estos 6 millones de personas que murieron en el holocausto, pero también de respeto a su pueblo, a su tradición. Llama mucho la atención entre los judíos cómo la fe es un elemento de identidad y experimentar esto a mí me ha hecho cuestionarme si es un elemento de identidad para mí también o no lo es. Es decir, tanta gente en nuestras culturas occidentales cambia de religión como si fuera a cambiar de camiseta o tiene una religión en un nivel tan superficial que si algo cambiara, que si cambiara de nombre, que si decidiera dejarla, no significa nada para su personalidad, no significa nada para su identidad. Aquí no, aquí los judíos que son religiosos, y hago esta distinción porque también hay muchos judíos que no son religiosos. Como les decía Andrés al principio, el judaísmo no es solo una religión, también es una identidad cultural, multiétnica y demás. Entonces hay muchos judíos ateos que viven tradiciones judías por cultura, no por religión. Pero los judíos que son religiosos tienen muy claro que la fe es parte de su identidad, es parte de lo que les construye y define como personas, de lo que les hace ser quien son y que les llama a ser algo más también. Y quiero compartir con ustedes 2 palabras, como les digo, esta es la religión de la palabra. Entonces, 2 palabras que me han resultado a mí sumamente profundas en el contacto con la espiritualidad judía. La primera palabra es Gesed.
Alguno de ustedes la conocerá porque hay un grupo de música religiosa en México que se llama así, pero Gesed en hebreo normalmente lo traducimos en la Biblia como misericordia, pero no es una traducción exacta, no hay manera exacta de traducirla al español o al inglés, o en general a las lenguas occidentales. Gesed significa algo como un regalo tan grande que yo que te lo estoy dando sé que no me lo vas a poder retribuir, sé que no me lo vas a poder pagar y sé que tú en verdad lo necesitas. Y como yo sé estas dos cosas en el momento de dártelo, sé que no va a haber reciprocidad y sin embargo sigue siendo mi gusto, mi expresión, mi ser yo mismo el poderte dar esto. Entonces, Gesed, a final de cuentas, es lo que Dios hizo con nosotros al darnos vida, sabiendo que no íbamos a poder pagarle ese enorme regalo de la vida y tantos otros regalos que nos da. Y Gesed entonces es una actitud a la que estamos llamados a vivir. ¿Sí? Cobra mucho sentido muchos mensajes cristianos, muchos mensajes de la vida de Jesús, cuando entiendes la dinámica del Gesed en el Antiguo Testamento y en lo profundo de la espiritualidad judía. Y la segunda palabra que quiero compartir con ustedes, propia de la espiritualidad judía, más de la cábala, más del judaísmo místico, es tikkun olam, que literalmente significa reparar el mundo y que en las traducciones más simplistas se ha traducido como caridad, como obras buenas, pero va mucho más allá de eso. En las interpretaciones de los midrashim, de los textos que no están en la Biblia, pero que se consideran importantes en la tradición judía y en la interpretación de la Biblia, en la interpretación de la escritura y de la voluntad de Dios, se encuentra una leyenda o un relato que entiende la creación del universo como que en el principio no había nada, sino una gran vasija, un gran recipiente. Y ese gran recipiente era Dios mismo. Y en el acto de crear, Dios decide fragmentarse en miles y millones de piezas. ¿Sí? Y por eso toda esta presencia de Dios se encuentra fragmentada en todo el universo, en todas las estrellas, en todo el mundo, en todo lugar, en toda persona, en todo animal. Y entonces Tikkun Olam, en el sentido más profundo y místico de la palabra, tiene que ver con buscar a Dios en todas las cosas y volver a reunir estas chispas de la presencia de Dios, estas pequeñas unidades de presencia de Dios, volver a juntar los pedacitos para poderme hacer más consciente de que Dios está presente, para poder disfrutar más profundamente de esta presencia de Dios. En la siguiente diapositiva, Andrés, por favor. Quiero mencionar, sin embargo, también un lado que para mí ha sido de reflexión, no tanto de aprendizaje, sino como que de advertencia. En el contacto con las personas que viven sobre la religión judía, me recuerdan la importancia de no aferrarnos a la letra de las reglas, sino a su espíritu, de los mandamientos, sino a su espíritu. Hay muchas comunidades de judíos ultraortodoxos que, con tal de cumplir los mandamientos, desarrollan maneras de cumplirlos que ya no tienen sentido, que han perdido la razón de ser. ¿Sí? El mandamiento que les dice que tienen un número limitado de pasos para dar el sábado, por ejemplo, algunas comunidades judías han colgado cables desde sus casas para toda la ciudad. Y entonces dicen, pues como ese cable toca mi casa, ese cable sigue siendo el territorio de mi casa y no cuentan los pasos. Y entonces ya puedo ir los sábados a donde yo quiera. Entonces sienten que cumplieron, pero a la vez no están cumpliendo el espíritu de la regla. Entonces ese peligro. El peligro también de la formación reactiva. Esto que les decía yo del Gesed pertenece a la tradición judía, pero muy pocos judíos lo conocen. Y muy pocos judíos lo conocen porque cuando el cristianismo se desarrolló, se enfocó tanto en el amor que el judaísmo de ese tiempo empezó a olvidar la importancia del amor en su religión con tal de diferenciarse de los cristianos. Y en el peligro, en el proceso de formación de las religiones, esto se ha dado mucho, una especie de formación reactiva, diría Freud.
pero institucional, en la que cuando el cristianismo se desarrolla, el judaísmo nuevo, porque el judaísmo actual es un judaísmo rabínico, no es el mismo judaísmo que vivía Jesús, pero este nuevo judaísmo se desarrolla en contraste al cristianismo y por querer contrastar pierde riqueza. Y el cristianismo se desarrolla en contraste al judaísmo cuando se separan las comunidades y al hacer contraste pierde riqueza. Y el protestantismo en su momento se va a desarrollar en contraste con el catolicismo y tanto católicos como protestantes perdemos riqueza con tal de enfatizar lo diferente. Y por último, el más grande quizás creo yo, el peligro de entender la elección de Dios como exclusión de los demás. Son un pueblo sumamente fraterno, son un pueblo que se ayuda mucho entre ellos, pero también son un pueblo que históricamente han desarrollado una muy peligrosa noción de porque Dios a nosotros los eligió, luego por lo tanto, solo nosotros somos los elegidos y todos los demás son menos. Todos los demás son secundarios. Todos los demás son los no elegidos. Y esta es una interpretación muy peligrosa, que es parte de lo que subyace en el problema actual que vivimos con los palestinos, pero que no es exclusivo de los judíos. Los cristianos lo hemos vivido también, la Iglesia Católica lo hemos vivido también. Hubo teología medieval que decía extra iglesia nulla salvus, fuera de la iglesia no hay salvación. Es esta misma teología de somos nosotros los elegidos y todos los demás no lo son. Entonces, el peligro de no entender que la elección de Dios es más grande que nuestros parámetros y que ciertamente Dios te elige y nos elige como pueblo y como iglesia, pero eso no evita que pueda elegir a otros de otras maneras. Y esto en ninguna manera nos permite excluir y separar y hacer del otro un ajeno a mí, sino al contrario, la elección de Dios tendría que aproximarnos, por decirlo más claramente en relación a la palabra prójimo. Entonces, esto es lo que quisiera hoy yo resaltar. Gracias. Muchas gracias, hermano. Cuánta riqueza, qué interesante. Podríamos escucharlo sin duda todo el día, pero tenemos un tiempo limitado. Yo le pido a nuestros siguientes participantes que, de ser posible, trabajemos en los tiempos acordados, que serían para esta intervención 5 minutos. A continuación, el hermano Emilio Alanís nos platica sobre lo más significativo de su compartir con comunidades de fe diversa, especialmente que viven situaciones extraordinarias y a veces desoladas. Adelante, hermano. Gracias a todos. Intentaré también hacerlo en tiempo y forma. No sé si ya había agradecido a la ULSA por esta invitación, pero aún así lo voy a agradecer. Que están ante una mayoría religiosa, y a esta mayoría la pongo entre comillas porque es cierto que culturalmente España una mayoría de religión católica. Sin embargo, actualmente ya los estudios se mueven hacia hablar de una secularización. Antes fue una tierra de gente. Fue una de las primeras sorpresas que yo me encontré a lo religioso, intentando separar el tema del franquismo, pero me topé con una sociedad que más bien ya está, que es religioso, es más bien como, bueno, tú quieres creer, pues bueno, cree, o sea, está muy bien. Y si no quieres creer, pues y la gente pues sigue caminando con eso. 3 ideas que me quiero quedar de ese trabajo de acompañamiento. La primera es que la espiritualidad, y es lo que estamos intentando hablar aquí, es algo que envuelve a toda la persona. Y por eso hablamos a veces de destellos culturales en las expresiones de la gente. El famosísimo Inshallah, el que hablan los musulmanes, el ojalá, que se tradujo al español por la conquista, por el tiempo que estuvieron los musulmanes en España, hasta el 1400, por ahí. Esa espiritualidad envuelve a toda la persona. Sin embargo,
También me gustaría señalar que no es toda la persona, es decir, toda la persona no es solo espiritualidad, no es solo cultura, no es solo religión. Hay más dimensiones de la persona que muchas veces, por ser otro que no conozco, más fácil lo conceptualizo así en mi mente como la persona que no le puedo dar jamón porque pues es musulmán. La persona que está viendo el Ramadán, revísale que no esté tomando ningún alimento. O si tomo un alimento, ahí estoy para decirle, oye, que no estás tomando, no se supone que estás en Ramadán. Eso por un lado. Siguiendo y conectando con esta primera idea, sería lo fácil que en ocasiones cuando somos la sociedad mayoritaria, es decir, cuando a nosotros nos toca recibir a una persona que es diferente, y especialmente cuando es de una religión diferente, utilizamos la religión o la espiritualidad como motivo de ofensa. Y esto es muy común, o sea, en España todavía persistía hablar con el despectivo del moro. Este chico es moro, decían. Haciendo alusión a que ellos habían expulsado, que los moros primero habían conquistado España y que ellos con los reyes católicos habían logrado expulsarlos, ¿verdad? Entonces era también como un cierto nacionalismo, un cierto patriotismo ahí, de decir nosotros, y voy conectando con las ideas que también han hablado los otros hermanos, nosotros somos los buenos, ¿verdad? Estos son los que tienen que aprender a ser como nosotros y tienen que aprender de nosotros, que nosotros somos los que vivimos bien. En este sentido, les recomiendo un libro muy bueno que se llama La trampa del velo. Está escrito por Ángeles Ramírez y nos habla precisamente de esa sociedad occidental en la que a veces entraban los musulmanes, es decir, en España, y lo claro que se usaba el velo, es decir, la hijab, para decir que eran unas mujeres oprimidas, es decir, que eran unas mujeres que estaban sumisas al hombre. Este antropólogo Ángeles Ramírez en algún momento dice, a ver, el velo significó en su momento y en determinados contextos musulmanes una reivindicación femenina también ante el varón. Entonces, no utilicemos el velo como motivo de decir que son mujeres que están sumisas u oprimidas, es decir, algunas las habrá, como hay mujeres oprimidas también en el mundo occidental. Y la lucha continúa en el sentido de buscar esa igualdad y no utilizar la religión como ese ponernos el pie para lograr esto. Y bueno, finalmente, esto es algo más, quizá a nivel cultural también. La fe para muchos de estos jóvenes que eran menores resultaba ser algo que conectaba con su familia, es decir, algo que conectaba con lo propio. Frases como mi madre rezaba con este Corán y a lo mejor el muchacho no sabía leer el Corán, pero es que lo abrazaba y aferrado a él sentía que se conectaba con su familia. Y me lo dio cuando yo iba a salir para España. Entonces, a lo mejor él no tenía ninguna tipo de ropa, o sea, llegó sin nada a España, pero llegó con el Corán de su madre. Y también frases como yo antes no rezaba, pero ahora lo hago diario. E incluso lo hacían orientados a la Meca, o sea, seguían como todos los preceptos religiosos, como una forma de conectarse con los que sabían que estaban desde su casa esperándolos en las diferentes ciudades de Marruecos. Todo eso. Con esto termino mis 3 ideas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, hermano. Continuamos en la siguiente intervención, el hermano Andrés Porras y su experiencia en 5 minutos con comunidades musulmanas en Líbano. Quiero saludar también al padre Eli, que aquí está conectado desde el Líbano también. Es un padre libanés, sacerdote, que vivió muchos años en Argentina, también allá de misión. Habla perfecto español también. Y por aquí se acaba de conectar el hermano marista Carlos Mario, que también lleva muchos años viviendo en Líbano, en una misión, trabajando allá también en las escuelas. Él es colombiano, entonces gracias también por estar aquí. Quiero yo comentar en torno a lo que me aportó y me sigue aportando en cuanto a la experiencia de fe, mi convivencia con los musulmanes. Lo comentaba anteriormente que yo me hice más mariano estando en Líbano, conviviendo no solo con cristianos muy devotos, sino con musulmanes, porque María es el único nombre de mujer que figura en el Corán y aparece 34 veces. De hecho, aparece más veces citada la Virgen María en el Corán
que en los propios evangelios. Y para los musulmanes, María es la mujer más importante de la historia y la veneran también mucho como los cristianos. Entonces, la primera Navidad, yo recuerdo también, como comunidad nos propusimos vivirla con una familia cercana al proyecto Fratelli, una familia musulmana. Les quiero enseñar así muy brevemente la foto. Esta foto estamos ahí los hermanos y pues con una familia siria musulmana que el 24 de diciembre en la noche nos fuimos a pasarlo con ellos y fue pues una experiencia también muy bonita, ¿no? De compartir la fe en una fecha muy importante para nosotros, compartirla con ellos. La segunda imagen que quiero compartir es esta. Saher es un hombre sirio, libanés, que al principio al proyecto Fratelli no quería llevar a su hija porque pensó que estábamos ahí como un proyecto cristiano para convertir a la gente, para convertir a los musulmanes al cristianismo. Y llegó, así como lo ven ahí ustedes sonriendo después de 5 años, al principio era un hombre duro con una cara seria que no sonreía, pero al pasar de los meses y los años descubrió y se fue dando cuenta de que no estábamos ahí para convertir a nadie, que estábamos ahí con una presencia cariñosa y una presencia para ayudarlos. Y él tuvo un proceso de conversión también humano, interno, muy interesante y muy bonito, y también guardó muy buen recuerdo de su amistad. De hecho, me regaló esa imagen que está ahí, que tengo aquí, que es un tronco con una foto y el logo del proyecto Fratelli. Y la tercera foto que quiero compartir es un momento que tuvimos de una oración con los niños y jóvenes, una oración en común. Buscamos los elementos comunes que tenemos los cristianos y los musulmanes, la comunidad de hermanos, y organizamos un momento de diálogo, de oración, de espiritualidad. Encontramos a nuestro padre Abraham como un padre común de las 3 grandes religiones. También, de hecho, alguna vez utilizamos el evangelio para orar desde el amor y desde el perdón. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, hermanos. Cerramos este bloque con la participación del hermano Yomar Sánchez, que nos comparte su experiencia en estas comunidades que podríamos, chicos, integrar como en el concepto que manejamos acá de animismo. Adelante, hermano. Muchas gracias. Quiero partir que en Tabatinga nosotros no tenemos una obra educativa. No es una escuela, un colegio, una universidad. Es una comunidad misionera de evangelización que va de manera itinerante visitando comunidades ribereñas e indígenas en la triple frontera. Aunque la comunidad está establecida en Tabatinga, del lado brasilero propiamente, nuestra misión está enfocada en Tabatinga, Brasil, Santa Rosa, Perú, y en Leticia, Colombia. Nos movilizamos por esta triple frontera llevando a cabo estos procesos más pastorales y de evangelización. También quiero partir de los preconceptos o los prejuicios que nos vamos creando nosotros cuando hacemos referencia a los pueblos indígenas, ¿no? Muchas veces eso puede ser algo discriminatorio, despectivo, de insulto, de ofensa para otra persona. Y cuando vives o tienes contacto con esta realidad de pueblos originarios, te das cuenta de lo grave, del error grave que estamos cometiendo cuando realizamos esas acciones, ¿no? Un proceso de aprendizaje es lo que he tenido durante mi experiencia en Tabatinga, ¿no? Ha sido un proceso que me ha llevado a descubrir mi identidad, ¿sí? Viendo la identidad de estos pueblos originarios, de tantas etnias, porque son muchas, con su cultura, sus tradiciones, sus lenguas, con su pintura corporal, que eso ya los identifica de un clan u otro, también con sus coronas, con sus plumas, con todos los accesorios, collares, etcétera, que utilizan. Es parte de una apropiación de una vida, de un estilo de vida, y muchas veces eso cuestiona también, bueno, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi estilo de vida? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Por qué estoy acá? ¿No? Y son preguntas que siempre van apareciendo y van surgiendo
cuando vamos entrando a profundidad en contacto con todas estas personas. Hay algo que para los indígenas es sagrado y es la naturaleza. Y es sagrado no porque vean ellos la naturaleza como un dios. Los indígenas ven eso sagrado porque allí descubren a Tupana, que es en una lengua ticuna que se refieren a Dios. Tupana es el Padre Creador, ¿no? El Dios Creador. Y es pensar también ese primer capítulo del Génesis donde Dios ve que todo es bueno. Ese contacto con la vida, con todo lo que existe, es para ellos fundamental y es parte también de ese proceso de crecimiento y aprendizaje que voy obteniendo con estas experiencias con ellos y junto a ellos. Creo que el crecimiento y el aprendizaje ha sido mayor más de lo que yo les puedo ofrecer, de lo que yo les puedo llevar como experiencia, conocimiento, etcétera, formación. Hay algo que es, y lo llaman en este bloque, el ser una religiosidad sin fronteras, ¿no? El hecho de romper unas estructuras mentales, ya desde por sí el hecho de pensar que un hermano de La Salle no está en una institución educativa es algo que rompe un poco lo tradicional para nosotros como congregación religiosa, pues somos educadores. Pero también el hecho de estar en países diferentes, aunque para los indígenas no hay fronteras, ellos no se consideran como brasileros, colombianos o peruanos, sino que se consideran bajo el nombre de su propia etnia, y la etnia puede estar ubicada al mismo tiempo en Brasil y en parte del territorio peruano. Son cuestiones más formales y legales donde su DNI, su cédula de identidad sí los identifica de un país u otro, pero entre ellos son un mismo pueblo, son una misma gente, y cómo todo esto traspasa esas barreras, ¿no? Esos obstáculos que a veces nos imponemos nosotros. Y entrar a estas comunidades no es necesario un pasaporte, como nos lo exigen en los aeropuertos o en otros países, ¿no? Es algo que esto es de todos y lo tenemos que compartir, lo tenemos que cuidar, lo tenemos que conservar y proteger. Es parte de un llamado de esos 4 sueños que el Papa Francisco plantea también en la exhortación apostólica Querida Amazonia, de cómo vivir lo social, lo ecológico, lo cultural y lo económico en este sentido más de encuentro, de relación con, y no más bien de rechazo, de prejuicios o conceptos errados que nos vamos construyendo. Muchas gracias. Muchas gracias. El tiempo es nuestro tirano, como siempre, pero la distancia ya no. Es fantástico tenerlos con nosotros desde donde están. A continuación y como último bloque, los invito a cada uno de nuestros admirados panelistas a compartir de una manera breve una oración para que podamos sumarnos, ya sea en lengua nativa de los lugares en donde están, y desde las diferentes maneras de espiritualidad, una pequeña oración a la que podamos sumarnos. Empezamos con Pepe del Cos, por favor. Muchas gracias, Sandra. Una oración me pedían budista. El problema con el budismo es que todas las oraciones están escritas en un japonés sánscrito muy antiguo y se utilizan a manera de mantras, especialmente en ceremonias como funerales. A cambio de eso, me voy a tomar la libertad de hacer el Padre Nuestro en japonés. Es una traducción, también hubo mucha polémica porque se utilizan palabras como Dios, como ofensa, etcétera, etcétera, que son también del budismo, del shintoísmo, y había ciertas diferencias. La oración la tengo en japonés porque sí la voy a leer en japonés. Y comienzo. Ten ni orareru watashi tachi no chichi yo, mina ga seito saremasu you ni, mi kuni ga kimasu you ni, mi kokoro ga ten ni okonawareru tori, chi ni mo okonawaremasu you ni. Watashi tachi no higoto no kate o kyou mo o atae kudasai. Watashi tachi no tsumi o oyurushi kudasai. Watashi tachi mo hito o yurushimasu. Watashi tachi o yuwaku ni ochirasezu.
Ako kara osukui kudasai. Amén. A continuación, con el hermano Alejandro González, nos comparte alguna forma de oración a la que podamos sumarnos en el corazón, aunque no entendamos nada, con su forma de espiritualidad. Wow. Sí, tengo dos pequeñas oraciones que compartir con ustedes. La primera es esta que tienen ahora en pantalla, en hebreo, y es una oración muy típicamente hebrea, pero que los cristianos también utilizamos. La manera en la que Dios le dijo a Aarón que bendijera al pueblo. Entonces tienen ahí la traducción en español también, en pantalla, creo yo. El hermano Andrés nos está haciendo el favor. Esta dice: Yevarejeja Adonai be ishmereja, Yaher Adonai pana, veleja vijuneka, Isa Adonai pana y veleja, veyasem leja shalom. Y en segundo lugar, quiero compartirles también el Padre Nuestro en arameo. El hebreo es la lengua litúrgica del judaísmo, pero el arameo era la lengua del pueblo en tiempos de Jesús. Entonces, el Padre Nuestro, para los cristianos, que creo constituimos en este momento la mayoría del auditorio de esta presentación en particular, es escuchar el Padre Nuestro en su lengua original, como Jesús lo hubiera orado en ese tiempo. Abund bashmayo, nithakada shishimoch, Tice malkutoch, nehue sebionoch, aikano de bashmayo, of bar o hablan lahmo de sun konan jaumono, washbukulan haubain, wahtuyahain, aikano dof hanan, shubkan ilhayobain, lotalan, al nesiuno, elo faso lan men bisho. Amén. Muchas gracias. Gracias, hermano. Pasamos al hermano Andrés Porras, que nos comparte brevemente alguna forma de alabanza, de oración desde el Islam. Más que decir yo alguna oración, quiero darle la palabra a Lara, que como comentaba al inicio se encuentra aquí con nosotros. Ella es musulmana, libanesa, francesa, y ella nos va a compartir una oración. Adelante. Muchísimas gracias al hermano Andrés que me invitó a esa reunión y es un placer para mí estar aquí. Me llamo Lara Hamdan y tengo 25 años. Vivo en París, pero soy libanesa de origen libanesa y musulmana. Y estoy haciendo el Ramadán en este tiempo mismo. Este año es un año muy especial para todas las tres religiones porque el Ramadán coincide con las dos Pascuas. Y para añadir a lo que el hermano ha dicho más pronto, tenemos un gran pasaje en el Corán para la Virgen María y es por eso que es una mujer muy importante para nosotros. Y también, antes de deciros la oración, quería deciros que hace 2 semanas terminé un libro que habla, que me ha pensado en la misma situación que esta reunión. Es un libro que trata de muchas personas que tienen religiones distintas y que van a encontrarse en un lugar para compartir las ideas y al final van a encontrarse que tienen el mismo objetivo y es un libro muy interesante, pero es en francés. Si ustedes conocéis el francés, puedo mandaros el nombre del libro. Y ahora voy a compartiros mi oración que me gusta muchísimo y que dice: Allahumma bika amant wa alayka tawakkalt, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirah hasana wa qina azabin nar. Esto quiere decir, Dios, en ti creo y en ti pongo toda mi esperanza. Señor, danos una buena obra en este mundo y una buena obra en el más allá.
y presérvanos del castigo del fuego. Eso es todo. Muchas Gracias. gracias, Lara. Gracias. Gracias, Lara. Bienvenida. Qué placer que nos acompañes. Esta diversidad es inspiradora. Cerramos este bloque con el hermano Yomar Sánchez. Adelante, hermano. Muchas gracias. Voy a tratar de compartir también pantalla. ¿Me avisan si logran visualizarla? Sí, está bien. Sí. Es un canto en ticuna, lengua de la propia etnia ticuna. Voy a cantarla, aunque no soy un buen cantante. Y bueno, allí está la traducción también al español. Se llama Moenchima Pakori, que quiere decir muchas gracias, mi señor. Moenchima Pakori, Moenchi, Moenchi Naikakura Chao. Moenchi Mapakori, Moenchi, Moenchi Naikakura Chao. Norija guni guri beri au gurenu no chikwao chatore maeru. Norija guni guri beri au gurenu no chikwao chatore maeru. Tukui kumaru tamaku vijaeru tamanu chikwao chatore maeru. Tukui kumaru tamaku vijaeru Rutamaruchi kwao chatore maeru. Pama pachagüene, pama pachagüeya, pama pachagüene, tupanakukanaka. Pama pachagüene, pama pachagüeya, pama pachagüene, tupanakukanaka. Muchas gracias. El hermano José Ramón Cubilla Romero, rector de nuestra universidad. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias a los organizadores de este octavo encuentro. Creo que es podríamos sintetizarlo como una radiografía de lo que pretende ser la filosofía, la espiritualidad, el modelo educativo de La Salle. Muchas gracias. Yo creo que estuvimos, no sé si decir gracias o solamente me voy a quedar corto después de haber escuchado tantas interpretaciones culturales, espirituales, del respeto, de la bondad, de la misericordia, de la armonía, de la humildad, de la sinceridad, de la apertura, de estos diferentes hermanos que nos compartieron su experiencia vivida en diferentes ámbitos donde el ser humano camina, se desarrolla, se sonríe, llora, trabaja, se esfuerza, sufre, se supera, etc. Qué mejor que oírlos de ustedes, hermanos, directamente de su experiencia viva con la población, con los habitantes de ese lugar, con las devociones, con las creencias reales. Yo creo que para La Salle eso es lo que ustedes acaban de comentarnos, tan rico, tan valioso. Yo quisiera también, si no hay el espacio, pero también quisiera yo escuchar alguna voz joven de los que están aquí en el auditorio, que me da mucho gusto que nadie se durmió según estuvimos checando en las cámaras. No se crean. Pero vi el interés grande. ¿Alguien me quiere decir con 5 palabras cómo resumen este encuentro, este diálogo, la escucha de estos mensajes? Adelante.
¿Por qué fue interesante? Estamos muy centrados en Estados Unidos, que nos olvidamos que hay otras personas fuera de nuestra vida cotidiana que están viviendo otras experiencias y es muy interesante escucharlas ahorita. Como nos decía el hermano Pepe al principio, a veces creemos que somos los únicos habitantes, los únicos poseedores de la verdad, del único Dios, etcétera, y nos llama la atención con qué profundidad nos acaban de explicar los diferentes modos de ver, de sentir, de actuar. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario de lo que acaba de presenciar? Aquí. Bueno, a mí también se me hizo muy interesante, más que nada, como dice Dani, muchachos estamos ¿Cómo te llamas, perdón? Mariana. Mariana y Dani, a ratito nos explicó. Gracias, Mariana. Como dice mi compañera Dani, muchas veces estamos muy centrados en nosotros, incluso en nuestra religión, que también se nos olvida como abrir los ojos y ver que pues no solamente existen nosotros, sino pues más gente y más religiones, y pues el conocer también las vivencias de cada uno pues es muy, muy interesante. Gracias. Yo van 3 veces que mencionan la palabra interesante. Para los otros habitantes del planeta, yo quiero interpretar como la palabra interesante, como fuerte, impactante, nuevo, un poco descifrable, ¿sí? Ese gancho que nos conectó con las experiencias que acabamos de escuchar, ¿sí? Pues quiero con esto nomás felicitar mucho, repito, los organizadores, haberlo hecho, el tiempo que nos dedicaron, tanto a ustedes, a los de aquí del país, como de Venezuela, perdón, Yomar, sí, ¿verdad? Venezuela y pronto ya en Tabatinga. Ahí estará contigo el hermano Rafael Cuellar cerca pronto. También allá Alejandro, qué bueno que te estás desvelando por nosotros, muchas gracias. Espero que pronto llegues a tu casa, ¿sí? A todos los demás que están fuera de México, no quiero que me falte alguien, porque sé que hay invitados también de fuera del país, y eso nos enriquece mucho el encuentro. Gracias por su tiempo, gracias por abrir no solo el recuerdo de su experiencia vivida, sino también abrir su corazón, porque todas las experiencias que ustedes ahorita comentaron iban cargadas de su opinión y sentimiento personal, y eso es muy valioso para nosotros. ¿Sí? Mara, muchas gracias. Sandra, gracias. Adelante. Para terminar, hermano Alejandro, le pregunto, cuando nos dijo las 2 palabras que compartió con nosotros, ¿cómo era la primera? No quiero decirla porque voy a decir una atrocidad. Gesed. Bueno, Gesed. Gesed. Gesed, sí. Estoy muy convencida de que aludiendo a esa palabra recibimos un regalo de ustedes mucho más grande de lo que podemos corresponder. Ha sido una mañana riquísima. Agradecemos infinitamente su participación y presencia a este evento, sabiendo que Dios habita en cada rincón del universo, desde las diferentes culturas y tradiciones de fe. Agradecemos la vida que nos une en amor fraterno con cada habitante del mundo donde quiera que estemos, y nos unimos en el anhelo del Papa Francisco cuando nos dice: nosotros aquí juntos y en paz, creemos y esperamos en un mundo fraterno. Queremos hombres y mujeres de diferentes religiones donde quiera que se reúnan y creen armonía, especialmente donde hay conflictos. Nuestro futuro es vivir juntos. Por eso, debemos liberarnos de las pesadas cargas de la desconfianza, el fundamentalismo y el odio. Muchas gracias a todos. Terminamos. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad. Gracias a todos, bendiciones. Igualmente, muchas gracias.
Buen día. Gusto en saludarlos. Muchísimas Gracias, gracias. un gusto compartir con ustedes estas experiencias. Saludos. Gracias. A los que nos acompañaron en línea, chicos, muchas gracias. Pediremos reportes, no crean que se van a salvar. Un besito a todos. Gracias. Gracias, buen día. Bye. Adiós. Gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano. Hablamos. Gracias.